¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El taxista. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Mi labor de conductor comenzó desde muy pequeño, desde que mi padre me llevaba junto a él en las noches, a veces por mi propio deseo al sentirme acompañado de mi padre, y mi madre, aunque en desacuerdo, me dejaba ir por petición de mi padre, logrando inculcarme un gusto por los caminos e intentando conducir desde que tuve la oportunidad de alcanzar el volante y la palanca. Esto continuó por unos años más, hasta que al igual que mi padre, empecé a laborar como él, con su mismo taxi, recorriendo las calles por las noches. Después, lo seguí haciendo una vez que terminé mis estudios, y así me daba un tiempo para ahorrar un poco de dinero y ayudar en mi casa para que mi padre descansara en las noches. Pero más que un trabajo temporal, esto se extendió unos años más, pues turnándonos mi padre y yo, lográbamos extender así la jornada laboral, que si bien el peor turno era el mío, no me importaba ya que era para la misma ayuda de mi familia. Así llegó otra noche, en la que mi padre, entregándome las llaves y dándome una bendición, dejó en mis manos la jornada nocturna. Así empecé a trabajar, conduciendo hacia la base de taxis que se ubicaba frente a una estación de autobuses. Eso también nos ayudaba para que recogiéramos a las personas a altas horas de la noche, ya que no tenían más opción para viajar a sus casas. Me estacioné y por hábito fui a la garita donde guardábamos algunas cosas bajo llave, y en la cafetera me dispuse a prepararme un café, mientras que uno de mis compañeros, de nombre Marcelo, empezó a hablarme como siempre, preguntándome por mi familia. Estábamos en eso hasta que en la parada de buses llegó el bus express de medianoche, poniéndome así a trabajar con una señora y sus hijos, que venían cansados y me pidieron llevarlos a una localidad algo apartada, pero a esa hora no tomaría mucho, pues las calles vacías facilitaban el viaje. Al igual que mi padre, solo empecé a conversar con la señora, ella haciéndome las preguntas de siempre sobre mi trabajo, que yo con gusto respondí. Me preguntaba si tenía miedo o si era peligroso, y si nunca me había pasado algo raro. No tuve problemas en responder cada una de sus preguntas mientras nos acercábamos a su lugar de destino, siendo este un barrio con apenas algunos postes a un lado de la autopista, que la oscuridad lo cubría por completo, aún con esas luminarias cerca. Nos demoramos casi 25 minutos desde que salimos de la ciudad. Al llegar y sin demora me pagó la cuota, agradeciéndome y me dijo, vaya con Dios, para que lo cuide en el camino. Ella junto a sus hijos fue desapareciendo en la calle oscura antes de entrar a su casa. Me quedé mirándola hasta que entrara, y una vez que estaba seguro de que llegó a su casa con sus hijos, encendí el motor y regresé al trabajo en dirección a la ciudad, pensando en lo linda que fue la señora mayor en el trayecto, siempre cuidando a sus hijos, y me mantuve pensando unos momentos en sus últimas palabras, hasta que en medio de la carretera vi que una señorita de cabello largo, con vestido de flores y zapatos blancos de tacón, me estaba haciendo la parada. Desde luego que paré por tener una cliente más en la noche. Ella ingresando y de manera educada me saludó, e incluso empezando a hablar un poco, preguntando mi horario y dónde trabajaba. De nuevo respondí a las preguntas, pero a medida que nos acercábamos a la ciudad, la chica empezó a hablar mucho menos, y cuando nos daba la iluminación de la autopista, notaba que la chica se ponía a temblar y a mover los labios con una cara triste y ojos decaídos, como si estuviera a punto de llorar. Sintiéndome mal por ella y de manera empática, le pregunté si se encontraba bien o si podía hacer algo por ella. Ella siguió sollozando en silencio y no le insistí más, hasta que antes de la entrada a la ciudad, en plena autopista, me pidió con voz calmada que ella se quedaba ahí. Yo no le podía creer del todo, pues cerca de la zona donde me solicitó dejarla, era un lugar vacío para salir y seguir caminando.
Le pregunté que si estaba segura y me respondió más fuerte que era ahí. Me detuve parando enseguida, mirando que la chica ya había abierto la puerta y tenía un pie fuera para bajarse apenas frenar. Cuando miré que se estaba poniendo de pie y cerraba la puerta, la chica se puso en dirección al espejo. Cuando apenas volteé a ver el camino y regresar de nuevo la mirada, esta ya no se encontraba ahí. Yo, más que asustado, no entendía qué había pasado. Bajándome y con la linterna del celular mirando si no se había escondido tras del auto o debajo para no pagarme el viaje que le hice. Pero por más que busqué y rodeé el camino junto a mi auto, no había rastros de la chica. Simplemente se había desvanecido ante mis ojos. Yo no pude aceptar lo que había pasado, aunque todo esto hubiera sido frente a mí. Muy alterado, solo me subí de nuevo al taxi para irme al puesto de trabajo e intentar olvidarme, al menos por esa noche, de lo que había pasado. Pero aún con más personas que recogían la terminal de autobuses y las pláticas que me hacían, no podía encontrar una respuesta a lo que pasó, o al menos una respuesta normal para mí, que lograra calmarme. Todo esto me llevó a hablar con mi papá de nuevo, junto a mi madre, que, aunque ella se mostraba desconfiada, mi padre entendió la situación, explicándome solo que era una de las muchas almas que están atrapadas en el camino, y que si ésta no me hizo nada, fue porque solo era un alma que buscaba regresar a su casa o intentar ver de nuevo a sus seres queridos, ya que estas personas no encuentran la paz por lo súbito que fue su fallecimiento en el camino. Esa fue suficiente explicación para todos en nuestra casa, y por orden de mi madre, por un tiempo no iba a trabajar en ese horario, solo para que lograra poner en orden mi cabeza y calmarme, teniendo así que trabajar en el día por algunas semanas, pero incómodo por la situación, ya que me había acostumbrado al horario nocturno. Después de eso volvimos a la rutina que teníamos. Todo regresó a como era antes, aunque por miedo evitaba pasar por esos caminos de nuevo, tomando atajos u otras calles. Hasta que una noche caí en la misma situación con la señora que vi unos meses atrás con sus hijos, esta vez llegando ella sola a mi taxi. Volví a pasar por el camino en lo que ella me preguntaba que cómo había estado en este tiempo, y para evitar pensar en el suceso anterior, me concentré en lo que ella me decía, hasta llegar nuevamente y dejarla en su casa, deseándome buenas noches y despidiéndose. Me mantuve varios minutos junto al camino sin saber qué hacer. Sentía pánico de poner en marcha mi taxi, y no sabía qué hacer. La situación era muy desesperante, tanto que mis manos estaban sudando sobre el volante. Pero, con todo y eso, decidí ponerme en marcha, pues la señora era la primera cliente de mi jornada, así que tenía que volver para completar mi trabajo. Empecé a manejar despacio mientras miraba el camino a oscuras, intentando concentrarme, pero, estando a unos minutos de volver a pasar por esa curva, empecé a subir la velocidad y encendí todas las luces de mi taxi en lo que me acercaba. Mientras miraba a los alrededores de la curva, vi que no había nadie. Pasando justo en el punto donde recogí a la chica la vez anterior, me calmé un poco al ver solo la oscuridad del camino, dejando de acelerar y siguiendo tranquilo, todo hasta que cometí el error de voltear a ver mi espejo retrovisor y el espejo lateral. Ahí, mientras me alejaba, vi a esa chica de vestido de flores y zapatos blancos. Estaba de espaldas, en el mismo lugar que la vi la otra noche, de nuevo levantando la mano, intentando hacer que pararan otros autos que en ese momento pasaban por el lugar. Sentí una enorme tristeza por esa pobre alma del camino. Desde hace varios años aún me dedico a ser taxista, pero ahora, antes de subir a mi taxi, doy un rezo en su memoria, y cuando se organiza una ceremonia para rezar en mi casa, siempre está incluido el nombre de la chica que conocí aquella noche. Después de un tiempo, al pasar de día por ese camino, pude ver con dificultad que entre hierbas y matorrales se escondía una cruz que el tiempo y el musgo habían opacado, cambiando el color blanco que alguna vez había tenido antes. Pero fue suficiente para poder divisar el nombre de una mujer, justo en el mismo lugar en el que aquella noche la señorita me había dicho con tristeza que solo podía llegar hasta ahí. El visitante mortal. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Era tarde ya por la noche. Esta era muy fría y nublada. Estaba en mi cama, cubierta hasta la cabeza,
tanto por el frío como por el temor que me causaban esas noches así. La casa estaba distribuida en 3 habitaciones, la de mis padres, la mía, y donde estaba la abuela, enferma. Era una casa finca. Teníamos varios animales. Se destacaban 2 perros guardianes, y las gallinas, que apenas salía el sol, comenzaban a cacarear en busca de comida. La noche era muy fría, pero lo del miedo hace que sea más intenso. El corral de las gallinas queda detrás de la casa, pero desde ahí puedo escucharlas cómo empiezan su cacareo. No es uno normal, se sienten asustadas. Escucho a mi padre salir refunfuñando por el alboroto de estas gallinas. Puede ser algún animal que quiere comérselas, pero mi padre no encuentra nada, o al menos eso entiendo por su cara molesta. Él vuelve a su habitación. Los ruidos de las gallinas no terminan. Escucho paciente cuando el perro más joven gruñe molesto, pero el perro más viejo da un aullido y empieza un chillido de miedo. El otro perro se une a él, como si entendiera que lo que hay afuera es más fuerte que ellos. Unos pasos se acercan a la puerta. Mi padre va a salir a ver qué carajos le pasa a los perros, pero mi madre sale detrás. Escucho sus pasos y sus voces al lado de mi puerta. Ella le dice: «No salgas. Pueden ser los muchachos». Este es el apelativo que se usaba para referirse a un grupo subversivo que estaba en la zona. Así que mi padre desistió de su propósito. Volvieron a la habitación, mientras las gallinas seguían en su alboroto y los perros en sus chillidos. Yo, por mi parte, aunque temerosa como he sido siempre, me asomé por la ventana y lo vi. Era un hombre de sombrero y de una gran chamarra oscura. Desde mi ventana no podía verle sus rasgos, pero sí su gran estatura. Levantó su mano como para tocar la puerta. Se quedó ahí un momento, como si estuviera pensando. Después, simplemente atravesó la puerta. Me santigué y empecé a rezar. Estuvo dentro cuestión de unos segundos. Cuando lo volví a ver salir, de la misma manera que entró, solo traspasó la puerta como un fantasma. Empecé a llorar y aunque quise gritar no pude. Lo vi acercándose a donde estaban los perros. Estos también temblaban al igual que yo. Puso su mano en la cabeza del más viejo, lo acarició, mientras el otro se metió bajo una mesa y aunque gruñía, lo hacía con miedo. Vi a ese personaje alejarse camino arriba. Iba muy despacio. Yo estaba fría y sin poderme mover. Solo hasta que lo vi perderse en el camino y en la noche, pude tener razón y movimiento. Corrí donde mis padres, pero ellos estaban en otras cosas, mirando en la cama de mi abuela. Esta acababa de fallecer. Esa noche ya no se durmió en casa con el revuelo del fallecimiento de la abuela. Al ir mi padre a donde los perros, pudo comprobar que el más viejo también había dejado de existir. Dijo él de inmediato: «Se lo llevó la abuela. Ese perro era de ella». Ahí comprobé lo que había pensado. Esa noche nos visitó la parca. Yo pude verla y se llevó a mi abuela y a su perro. El marido de la bruja. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Federico era la envidia de muchos en el pueblo, pues estaba casado con la mujer más bella de todas. Esta dama resaltaba entre las demás por su estupenda figura y su piel tan blanca como ninguna otra mujer. Tenía a todos los hombres perdidos por su encantadora figura, pero a las mujeres les causaba sospecha el querer saber de dónde venía, ya que nadie lo sabía, y es que era muy diferente a todas las demás mujeres. Lo único que sabían es que Federico la había encontrado meses atrás en medio de la sierra. Cuchicheando a espaldas de Federico, las mujeres decían que era una bruja. Por supuesto, cuando esto llegó a oídos de Federico, la defendió. Intentó irse de ahí para que no le hicieran más daño con sus habladurías. Se despidió de su madre, ya que ella era también una de las que hablaban de su nuera. La madre le pidió que no se fuera,
que le diera la oportunidad de demostrarle que lo que decían de su mujer era cierto. Le dijo que esa noche fingiera que estaba dormido y que saliera después con ella para ver cómo la bruja se quitaba el cuerpo de mujer y se convertía en un animal. Así lo hizo Federico. Accedió a la oportunidad que le pedía su madre. Una vez que su mujer lo vio dormido, ésta salió hacia el patio trasero, subió por un árbol y ahí ella comenzó a quitarse la piel de esa bella mujer de la que todos hablaban. Cuando se la quitó por completo, la dejó caer al suelo. Al mismo tiempo, dejó ver su verdadera cara arrugada y fea. Federico se quedó asombrado al ser testigo de aquella transformación. Enseguida vinieron a su mente todos aquellos rumores que había escuchado de su amada esposa. Cuando recobró la conciencia en un par de minutos, no pudo ver mucho ese deforme ser, ya que su mujer, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo empezó a sufrir otro cambio de forma. No de la manera tan grotesca en que la pudo ver al principio. Esta emprendió el vuelo en forma de lechuza y voló hacia el cielo oscuro. La madre, al saber todo esto, le dijo a Federico que esparciera sal sobre el cuerpo, ya que una conocida le había aconsejado que ese era uno de los remedios más efectivos para acabar con una bruja, algo que a él lo hizo refunfuñar. Ambos esperaron a que volviese la bruja. Después de dejar el disfraz de lechuza, solo se apreciaba que en la espalda tenía una horrible joroba llena de llagas. El cabello lo tenía seco y escaso, que blanqueaba en pedazos de su cabeza. Tenía unas horribles garras negras, con las cuales se ponía el cuerpo de mujer bella. Aún no había terminado de hacerlo, cuando empezó a retorcerse por el suelo, rasgándose la piel. Gritaba y chillaba como si fuera un cerdo. Se daba golpes contra el árbol por el dolor que le producía la sal por todo el cuerpo. Los dos miraban con asombro y miedo a aquel ser. Esta agonizaba del dolor, aún gritando y haciendo ruidos infernales para al final caer sin vida. Esto pasó hace algún tiempo, y cuentan que si pasas por ahí, aún puedes presenciar la escena. Puedes oír los terribles gritos de dolor, y también ves el ánima de la bruja en su verdadera forma, intentando ponerse el cuerpo de aquella mujer bella que fue alguna vez. Mis gatos guardianes. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Todo comenzó cuando mi hija pequeña empezó a decir que veía al lado de su cama a una mujer de blanco. Esta la miraba con odio. Mi hija me llamaba y me señalaba el lugar donde la veía, pero yo no podía ver a nadie. Los primeros días solo se le aparecía y la miraba, pero al cabo de un tiempo empezó a atacarla. Le dejaba arañazos en los brazos y en la espalda. Mi niña gritaba y lloraba del terror y del dolor. Yo, sin saber qué hacer, me tiraba sobre mi hija intentando cubrirla. Al comienzo esa fue una solución, pero después fue peor. La atacaba mientras dormía e intentaba asfixiarla. En una ocasión le conté a una compañera de trabajo lo que nos estaba pasando y me dijo que el remedio era fácil. Solo debía conseguir un gato y tenerlo dentro de la casa. Así lo hice. Podía ver cómo el gato se erizaba y mandaba sus garras al aire. Mi hija me decía que el gato estaba atacando a la mujer esa de blanco y que la hacía retroceder. Con el tiempo, la hizo desaparecer y ya no regresó. Yo hacía 5 años que me había separado del padre de mis niñas. De él no sabíamos nada, pero con mi suegra tenía una relación de amistad. Un día cualquiera fue a visitarnos. Estuvo toda la tarde en la casa. Tomamos café con galletas y nos reíamos. Después de que se marchó, notamos que nuestro gato no aparecía. Lo encontramos al otro día en una canasta de basura, ahorcado. Como era de esperarse, aquella mujer o espanto volvió a atacar a mis hijas. Ya no era solo a la pequeña, sino también a la mayor. Sin pensarlo fui a donde mi amiga y le comenté la situación. Ella me dijo que ahora no consiguiera solo un gato, sino a varios, que los dejara encerrados y que cuando mis hijas vieran de nuevo a la aparición, los soltara a todos. Así no solo la espantarían, sino que le causarían un gran daño. Así lo hice,
Cuando mi hija dijo que allí estaba la aparición, solté a los 8 gatos. Mis niñas gritaban. Los gatos la estaban atacando. Yo veía correr y arañar a los gatos por aquí y por allá, pero no podía ver nada más. Mis hijas me dijeron que la mujer estaba huyendo. Yo solo pude escuchar un grito de rabia y de dolor. Al día siguiente, mi amiga nos vino a visitar. Le conté lo sucedido. Ella me preguntó sobre el día en que había muerto el primer gato, que quién nos había visitado. Yo solo le conté que mi ex-suegra. Me aconsejó visitarla de sorpresa. Yo, aunque desde mi separación no iba a la casa de ella, le seguí el consejo a mi amiga. Cuando me abrió la puerta, no podía creer lo que veía. Mi ex-suegra estaba arañada por todo el cuerpo. Le dolía y maldecía al caminar. Al verla, no dije nada. Solo di la vuelta por donde había venido. En eso, ella me gritó: «Sí, soy yo. Y no es a mis nietas a quien quiero dañar, sino a ti, que te robaste a mi hijo. Lo único que me quedaba para después simplemente abandonarlo». Yo no le respondí nada. Volví a donde mi amiga y le conté lo sucedido. Esta me dijo que yo tenía una energía que para mi ex-suegra era imposible de penetrar. Por eso atacaba a las niñas. Nunca tomé venganza, pero desde entonces siempre nos acompañan los gatos. Ahora ya no tenemos 8, tenemos una docena, y sé que son los guardianes de mis niñas. La bruja y el vendedor de dulces. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Miguel era un hombre amable y servicial, y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Trabajaba todos los días, desde la mañana hasta la noche, recorriendo las calles de la ciudad, vendiendo sus dulces. Era un trabajo duro, pero Miguel lo disfrutaba. Una noche estaba trabajando como siempre, cuando vio a una mujer extraña sentada en un banco. La mujer era alta y delgada, con el cabello negro y largo. Llevaba un vestido negro. Tenía una cara pálida y sin expresión. Miguel se acercó a la mujer y le preguntó si quería comprar algunos dulces. La mujer lo miró con sus ojos negros y profundos y dijo: «¿Tienes caramelos de menta?». Miguel tenía caramelos de menta, así que se los vendió a la mujer. La mujer le dio las gracias y se los guardó en el bolso. Miguel se fue, pero no podía dejar de pensar en la mujer. Había algo extraño en ella, pero no podía descifrar qué era. Al día siguiente, Miguel volvió a ver a la mujer. Estaba sentada en el mismo banco y llevaba el mismo vestido negro. Se acercó a ella y le preguntó de nuevo si quería comprar más dulces. La mujer lo miró con sus ojos negros y profundos y le dijo: «¿Tienes caramelos de limón?». Él tenía caramelos de limón, así que se los vendió a la mujer. La mujer le dio las gracias y se los guardó en el bolso. Miguel se fue, pero esta vez más preocupado. ¿Por qué la mujer siempre pedía el mismo tipo de dulces? ¿Qué había detrás de ella? Se decidió a seguir a la mujer. La siguió hasta una casa vieja y abandonada. La mujer entró en la casa y Miguel se escondió detrás de un árbol para no ser visto. El vendedor de dulces vio a la mujer entrar en una habitación oscura. La mujer se acercó a un espejo y se miró a sí misma. De repente, la cara de la mujer se transformó. Los ojos se le pusieron rojos y la boca se le abrió en una sonrisa horrible. Miguel estaba aterrado. ¿Qué era esa mujer? ¿Por qué había transformado su cara? El vendedor de dulces se dio la vuelta y empezó a correr. Corrió tan rápido como pudo hasta que llegó a su casa. Miguel nunca volvió a ver a la mujer sentada en aquel banco, donde siempre la veía, pero nunca olvidó lo que vio. Todavía se pregunta quién era aquella mujer y qué era lo que ésta quería. Miguel no sabía quién era, ni qué quería, pero había algo que estaba claro. La mujer era un peligro. Empezó a investigar a la mujer. Averiguó que la casa donde vivía era una antigua casa de brujería. Se decía que la casa estaba embrujada y que la mujer era una bruja. Estaba convencido de que la mujer era una bruja malvada. Tenía que encontrar una manera de detenerla.
Una noche, Miguel volvió a la casa de la mujer. Entró en ella y se dirigió a la habitación oscura. Entró en la habitación y vio a la mujer sentada frente al espejo. La mujer estaba cantando una canción de brujería. Miguel se acercó a la mujer y le dijo: «¡Bruja malvada! ¡Te detengo!». La mujer se dio la vuelta y miró a Miguel con sus ojos rojos. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer. «Soy el vendedor de dulces», dijo Miguel, «y he venido a detenerte». La mujer solo sonrió. «No puedes detenerme. Soy demasiado poderosa». «Ya veremos», dijo Miguel. Miguel sacó una cruz de madera de su bolsillo. La cruz estaba hecha de madera de olivo y había sido bendecida por un sacerdote. La mujer vio la cruz y se puso pálida. «No, por favor», gritó, «aléjate de mí». Miguel levantó la cruz y la señaló hacia la mujer. «En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas», dijo Miguel. La mujer gritó de dolor. Su cuerpo empezó a retorcerse. De repente, de la nada, la mujer desapareció. Miguel estaba exhausto, pero se sentía aliviado. Había detenido a la bruja malvada. Miguel nunca volvió a ver a aquella mujer, pero nunca olvidó lo que pasó aquella noche. Todavía se pregunta si la mujer era real o si fue solo una pesadilla. Pero una cosa es segura: aquella noche, Miguel se enfrentó al mal. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.